Estaremos viendo esta mañana el capítulo 34 de Isaías. Isaías 34 es interesante. El libro de Isaías, hablando en términos generales, se puede dividir en los primeros 35 capítulos que se tratan con la amenaza de Asiria que está muy cerca a Israel, y luego tendremos algunos capítulos de narración histórica en que Asiria de hecho ataca, Dios envía rescate, y el fin del libro Isaías ve más adelante del poder que está todavía por levantar de Babilonia y lo usa para ilustrar la victoria final espiritual de Cristo y su reino. Así que estamos llegando a este punto clave del libro de Isaías, y claro, eso corresponde con lo que estamos un poco más allá matemáticamente, cruzando el medio del libro, si usted está contando los capítulos, ¿no? Isaías 34, así todo eso quiere decir que estamos llevando a un punto clave en la argumentación de Isaías de la primera mitad, y vamos a ver esta en la mañana, hoy y la otra semana también, en capítulos 34 y capítulos 35, que hay un contraste entre el nivel de la destrucción que está cayendo sobre los malvados de las naciones del mundo y la gloria que Dios tiene para su pueblo en Isaías 35. Escuchen con atención a la palabra de Dios, Isaías 34, 1 a 17. Acercaos, naciones, para oír, y pueblos, escuchad. Oíd la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que él produce. Porque la ira de Jehová está sobre todas las naciones y su indignación sobre todo el ejército de ellas. Las destruirá completamente y las entregará al matadero. Y sus muertos serán arrojados, y de sus cadáveres se levantarán hedor, y los montes se desvolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se consumirá, y se plegarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera, porque se embriagará en los cielos mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom y sobre el pueblo de mi anatema para juicio. La espada de Jehová está llena de sangre, engrasada está de grosura, de sangre de corderos, de machos cabrios, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificio en Bosra y gran matanza en la tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y becerros con toros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se bogarán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación quedará desolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Y la poseerán el pelícano y el erizo, el ibis y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de asolamiento y plomada del vacío. Llamarán a sus nobles, y no habrá ahí reino, y todos sus príncipes serán nada. En sus alcazares crecerán espinos y ortigas, y cardos en sus fortalezas, y serán morada de chacales, patio para las crías de los avestruces, y las bestias fieras se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. Lili también ahí descenderá y hará para sí reposo. Ahí anidará el cuclillo, conservará sus huevos y sacará sus crías y los juntará bajo su sombra. También se unirá ahí 1000 años, cada uno con su compañera. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos, ningún faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió.
su mismo espíritu. Él les echó suertes y su mano les repartió concordia para siempre y la tendrá por heredad. De generación en generación morarán ahí. Bueno, nosotros estamos en medio de unos días muy bonitos de otoño. Para muchos de nosotros es nuestra temporada favorito. Nos encantan los colores, el enfriar después de un verano largo. Nos encanta ver los campos cosechados y estamos pensando en la plenitud de los cosechos y no recolectados. Nos gusta mucho el Día de Acción de Gracias y esos tipos de cosas, ¿no? Yo menciono esos días bonitos de otoño porque en medio de ese trasfondo, predicando de Isaías 34, puede sentirse fuera de lugar, muy fuera de lugar. ¿Por qué interrumpimos un tiempo así? No podemos mejor hablar sobre días muy bonitos, soleados, árboles de bonitos colores, naranja, rojo. Podemos hablar de sidra, de manzana y sentarnos alrededor de fogata y todo lo demás. Eso es más interesante, emocionante a nosotros. Pero de hecho, usted puede notar en el pasaje que otoño, de hecho, hay mención de otoño en versículo 4, mientras se cae la hoja de la viña y se cae la de la higuera. Otoño es una temporada muy bonita, como mencioné. A nosotros nos encanta la temporada esta, a menos que usted sea una hoja, ¿verdad?, de un árbol, o a menos que usted sea un pedazo de fruto, que lo que empezó con colores y flores en primavera ahora resulta en ser tirado sobre el cultivo. Si usted crecía en los tiempos de que yo crecía, ser arrojado en un montón de hojas secas que se queman. No es un tiempo bonito para las hojas de los árboles. Ahora están en el piso y en poco tiempo podridos o quemados. Su tiempo ya se está acabando. Y Dios aquí en Isaías 34 nos está recordando, enseñando sobre el día que está por venir, el día de la destrucción. Y Él hace esto sí para despertarnos, sí para advertirnos, y de hecho, aun como el pasaje en su principio hace esto para que oigamos y respondamos a lo que Él nos anuncia. Así que Dios quiere que usted y yo escuchemos y que respondemos a su anuncio, a su advertencia de su día venidera de destrucción. Esa destrucción mundial, día de destrucción, por lo tanto que sería desagradable a nosotros a primer visto, a primera vez que escuchamos, vemos que tal llamado en versículos 1 y 2, Dios quiere que nosotros escuchemos de ese día de destrucción 3 veces en versículo 1. Acercaos naciones para oír y pueblos escuchad, oiga la tierra y su plenitud. Dios dice, háganme caso, tengo algo que quiero decirles y que escuchen. Es tan importante que no solamente quiero decirles una vez, ustedes necesitan escuchar una vez, sino 3 veces estoy repitiéndome, diciéndome, hazme caso, hágame caso, escúchenme, presten atención a esto. ¿Por qué quiere Dios nuestra atención? Bueno, no tenemos que preocuparnos o preguntarnos mucho tiempo porque el pasaje sigue con toda prisa a describir por nosotros tal día de matanza tremenda, un día de derramamiento de sangre enorme, más de 30 palabras, alrededor de 15 versículos, en los siguientes 10 versículos de este capítulo, más de 30 palabras describiendo el extento de la dificultad, la devastación, versículo 9, el quemar polvo en azufre, la tierra ardiente. A un lado tenemos una tierra tan empapada con sangre, y a otro lado tenemos arroyos, ríos llenos con sustancia volcánica y las profundidades cambiándose en azufre y
y brea ardiente por todos lados, mientras el fuego de Dios quema contra las naciones de todo el mundo. Y Dios está describiendo un juicio que es tan extenso que no hay ninguna parte en que uno se podría esconder. Lo que es descrito aquí en los primeros versículos del capítulo 34, si usted se para la verdad y medita sobre las imágenes aquí, si usted quisiera, la verdad, pensar en cómo se ve eso como un cuadro, ese tipo de cuadro, ninguno de nosotros quisiéramos colocarlo en nuestra pared. No es el tipo de película que quisiéramos ver mientras la sangre tira por todos lados y los fuegos ardientes aparecen en la tierra destruida y la espada del Señor está matando llena de sangre. Es una matanza tan extensa, tan grande que no hay nadie más para sepultar a los muertos. Tan extensos es la matanza. ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde viene esa destrucción extensa? Bueno, viene del Señor mismo, versículo 2, porque la ira de Jehová está sobre todas las naciones. Mi espada, versículo 5, descenderá sobre Edom. La espada del Señor está llena de sangre, versículo 6. Versículo 8, es el día de venganza de Jehová, y nosotros necesitamos reconocer que el día descrito aquí, esta actividad del Señor, es mucho más temible y espantoso que cualquier cosa que hayamos visto o experimentado, que cualquier cosa que hayamos imaginado, aún más que las imágenes generadas por Hollywood en películas que muestran tantas imágenes, mucho mejor, mucho mayor, más grande, mucho peor que cualquier cosa. Que mientras su furia, su ira justa es derramada sobre el mundo, mientras cuando sale su espada sobre el mundo, llega a ser algo más temible que cualquier cosa imaginada. Necesitamos pararnos y reconocer que el poder de Dios es mucho más extenso que podríamos imaginar. Y junto con esto, Dios, su odio y lo tanto que aborre y odia al pecado es mucho más grande que lo que podríamos imaginar. Que la ofensa, que tan ofendido es Dios en su santidad contra la pecaminosidad del ser humano, es mucho más que cualquier cosa que podremos imaginar o pensar. Que Dios está haciendo a usted y a mí. Escuchen, háganme caso, presten atención. Mi día de destrucción está por venir. Dios no solamente quiere que escuchemos de su día de destrucción que está por venir, sino también quiere que nosotros reconozcamos, y hay un énfasis aquí en Isaías 34, sobre la totalidad de aquel día. Hay 4 totales mencionados aquí en nuestro pasaje. Vemos una desolación o destrucción total, ¿verdad? Mientras esa tierra llena de gente antes, ahora está empapada con sangre, pero es dejada al fin, vemos, es dejada para ser una tierra de los animales. Y usted puede llamar por un festín de los nobles, pero no hay ningún noble, no hay ningún real que se quede. Usted va a los palacios de la tierra y no hay nadie que viva ahí. Está lleno de ramas y animales silvestres y plantas silvestres, y usted podría pensar, pues eso está hablando de los politicales. No, porque imagínense si todos en Indianápolis murieran, menos usted escogería mejor casa, ¿no?, en que vivir. Si todas las casas están aquí vacías, mejor escoge la casa mejor de toda la ciudad. Si todo el país estuviera vacío, yo voy a ir a vivir en la Casa Blanca, supongo, pero no hay nadie, aún así no hay nadie para vivir en las casas mejores, sino solamente plantas silvestres, espinos,
los animales silvestres, los cuervos, toda la tierra es dejada desolada y Dios está usando lenguaje poética aquí para describir la desolación total, pueblo vacío que llega a ser una desolación total, llega a ser la tierra, pero también quiere que veamos la certeza total de la destrucción. Hay algo muy claro que vemos en versículo 2, y si usted está siguiendo en la traducción de New King James, yo pido disculpas, no tomo tiempo para checarlo con el ESV, otras traducciones en inglés, pero si usted está leyendo aquí y las últimas dos cláusulas, dos oraciones en el pasado, lo tiene correcto. Dice, Él ha destruido completamente, Él lo ha entregado al matadero. Ahora, eso puede ser algo que nos causa rascar la cabeza. Está escribiendo algo que de hecho sucedió antes de Isaías, no. Entonces, ¿por qué está hablando aquí en el pasado? Bueno, está hablando con la certidumbre. Con certidumbre profética, Isaías, a través de la inspiración del Espíritu Santo, está viendo adelante en el futuro y viendo esos eventos con la certeza que Dios hará lo que ha dicho. Eso sale otra vez a fin del capítulo, versículo 16. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó algunos de ellos. Ninguno faltó. Isaías está apuntándonos a la palabra segura y cierta de Dios. Ninguna de esas cosas faltará. Esas cosas van a suceder como ha hablado Dios con su boca. Y versículo 16 otra vez, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Ya está haciendo ese espíritu de Dios. Isaías dice, busquen, inquirid en el libro. Él está desafiando los tiempos de Isaías y también a usted y a mí a probar. Dios está diciendo que lo probemos en esto. Hay todo tipo de gente que rechazan la palabra de Dios y dicen, es un libro antiguo, hay tantos errores en tal libro antiguo. Y Dios dice, la verdad, ¿usted cree así? Búscame, examínalo, estudie mi palabra. Averiguan, encuentra un lugar en que haya dado yo mi palabra que no haya sido cumplido. Cada palabra de Dios es pura. Y Dios nos está recordando aquí de la certeza total. Usted puede examinar las escrituras y puede examinar toda la historia del mundo. Hay aquí en versículo 5, 6, 5 hay mención de los edomitas y el pueblo de Israel y Dios dice hay naciones así, aún en nuestro pasaje en particular, que podemos buscar hoy día, profetizado contra ellos. Y ahora ¿dónde están? ¿Dónde están los edomitas en el escenario mundial hoy día? Dios dice, ellos, como hemos visto a través de todo el libro de Isaías, estos días mayúscula con D minúscula, los días de resurrección pequeñas son dadas a nosotros como una certeza de que el día de destrucción del Señor completo, el último día, es seguro. Certeza total. Y la tercera totalidad o total que podemos decir es un juicio total, un juicio mundial. No es un juicio local meramente que Dios está anunciando aquí. Eso sale muy claramente en versículos 1 y 2. Mientras Isaías saca la espada como si fuera: ustedes naciones, ustedes pueblos, la tierra misma aquí, que todo el mundo escuchen. Versículo 2, todas las naciones, todos sus ejércitos. Y Dios quiere que nosotros entendamos que no hay nadie fuera, no hay nadie libre de tal día de libertad, de destrucción. No hay nadie libre del día del Señor. Y eso es muy importante porque es muy fácil
a nosotros a colocarnos como americanos, que llegar a un pasaje como esto y tener ciertas personas, ciertas naciones en mente, no ciertas naciones quienes han sido culpables de hechos de terror contra nuestra buena nación, ciertas naciones quienes no apoyan la democracia, seguramente ellos están involucrados aquí, ciertas naciones que siguen a religiones falsas o de porción y decimos, sí, ellos necesitan escuchar este pasaje. Pero Dios nos está recordándonos de que en su santidad y en su justicia que no hay ninguna nación fuera de eso, ninguna nación que podría decir lo bueno que nosotros somos los justos, nosotros somos más allá del promedio, que la indignación de Dios nunca será enfocada sobre nosotros. Así que necesitamos nosotros reconocer que sí, hay maldad en otras partes del mundo, pero hay mucha maldad aquí también. Un juicio total, un juicio mundial, la totalidad del ser humano. Y el cuarto total o totalidad es todo el tiempo, para siempre, para siempre. Versículo 17. Y él les echó suertes y su mano les repartió con cordel, para siempre la tendrán por edad de generación en generación. Ellos aquí, ellos está hablando de las escrituras de los versículos anteriores, los animales, está describiendo aquí nuevamente de que nadie va a volver a mudarse en tal colonia. Es interesante que Isaías saca en versículo 17 el lenguaje de otro libro de la Biblia, de un tiempo más antiguo de las Escrituras. Vean las palabras ahí en versículo 17. Y él les echó suertes y su mano les repartió con cordel. ¿Usted sabe cuál libro de la Biblia está hablando aquí? El libro de Josué, en la división de la tierra, ¿verdad? Mientras ellos entraron en la tierra prometida y dividían la tierra prometida entre diferentes tribus, ahora usa ese mismo lenguaje para hablar sobre Dios dividiendo la tierra, pero no para gente ya nomás, sino para esos diferentes animales que Dios está ilustrando por nosotros, el extenso, la eternidad, la permanencia de su juicio. Lo vemos más claramente en versículo 17, es más claro también en versículo 10. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación quedará desolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Es el lenguaje que no aplica solamente a una nación como Edom, o no solamente a otra nación del mundo en la historia del mundo. Es ese lenguaje de el infierno eterno, la doctrina horrífica del infierno, un fuego insaciable, destrucción inescapable. Y Dios nos está enseñándonos que el día de su ira de destrucción para el malvado debe, de hecho, de una forma espantosa, horrible, perpetuamente sigue para siempre. Una vez que empieza, nunca para, que el fuego nunca es satisfecho. Y podemos pensar en el día de la ira del Señor a la luz de momentos que hayamos experimentado nosotros, ira o enojo. De hecho, es horrible aún estar al lado de dar ira, ¿no? Usted se enoja con alguien y es un enojo injusto y usted está gritando lo que sea a la persona y escucha unas oraciones y su conciencia empieza a trabajar en sí y no es bueno, no es bonito, estoy fuera de control. No es bueno estar en esa posición, estar haciendo lo que estoy haciendo, pero cuanto más es peor estar al lado de recibir esto, ¿no? Pero contemplar, estar
bajo tal ira, una ira más extensa, más severa, porque es la ira del Señor para siempre, jamás, para estar bajo esta presión. Y aquí está el fuego, el incendio justo de Dios quemando para siempre. No es meramente una doctrina del Antiguo Testamento. Leemos esto en Marcos, el Evangelio de Marcos, de las palabras de Cristo hace unos momentos en nuestro servicio. Jesús habla de eso más adelante en su ministerio, en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no cree en el Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Qué palabra se usa? Permanece, se queda sobre él. Juan el apóstol ama la palabra permanecer. Y de hecho es de una consolación tremenda. No pensamos en el Señor estar dispuesto a permanecer con nosotros, morar con nosotros. Ustedes son las ramas, yo soy la vid. Mora en mí, quédense en mí, permanece en mí. Yo quiero estar con ustedes y ustedes conmigo. Y aquí en Juan 3:36, Juan toma esa misma palabra, permanecer o morar o quedar, y lo aplica a los malvados. La ira de Dios mora sobre ellos, permanece sobre ellos, queda con ellos, vive con ellos, sobre ellos, para siempre, 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 jamás, sin fin. El día de la destrucción del Señor, un día que incluye toda la humanidad para siempre y jamás. Un día en que Isaías aún desde hace cientos de años antes puede hablar usando el tiempo del pasado, porque es tan cierto, tan seguro, tan absoluto. Y cualquier momento que el Señor nos dice que pensemos sobre la doctrina, la enseñanza del infierno y la naturaleza horrible de enfrentar su ira para siempre, debe haber un lado de nosotros, y la verdad hemos estado viéndolo, haciendo caso, y la verdad hemos estado pensando eso, y la verdad hemos escuchado, oído lo que el Señor está diciendo. La respuesta será: Dios es demasiado. Dios es demasiado. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? ¿Por qué me dirías eso? No quiero pensar en esto. Esta cosa horrible en un día bonito como hoy día. Mi vida es mejor no teniendo que luchar o lidiar con esas realidades. ¿Por qué me enfrentas con esto? Y Dios quiere que conozcamos esta verdad, que escuchemos esta verdad, para que nosotros podremos responder apropiadamente a su anuncio de tal día. Quiero darles cuatro respuestas que Isaías 34 nos llama a aplicar o hacer. 4 respuestas. Y en cuanto a esto podemos ponernos es de ayuda a pensar en qué tipo de gente somos nosotros, mientras pensamos en cómo debo yo responder a esta palabra del Señor. Primeramente, primer grupo, diremos gente que no ha creído en Cristo. A lo mejor hoy día es su primera vez, la verdad, luchando o pensando en la doctrina del infierno, pensando en el horror eterno de estar en enemistad con Dios, la carga pesada de llevar la ira de Dios. Y a lo mejor usted sea alguien que nunca antes había escuchado eso, solamente había escuchado el infierno como una
maldición, o a lo mejor usted ha escuchado años y años esta doctrina, esta enseñanza y nunca ha llegado a pensar en y luchar con qué significa esto, y Dios aquí está haciéndole a usted, vente, acércate, porque quisiera yo acercarme. Versículo 1, acercaos naciones para oír. ¿Por qué ha enviado Dios Isaías 34 hoy a usted, a su vida? Bueno, se lo envió como una advertencia llena de gracia de su propia boca. Usted ha visto esta semana pasada. Usted ha visto el resultado del huracán Milton en Florida y la devastación. Pero según lo que entiendo, yo creo que todavía hay menos de 20 personas que han muerto. ¿Por qué? ¿Por qué que este huracán horrífica y era horrible, pero hay muy pocas que han perdido? ¿Por qué? Porque usted y yo somos bendecidos de vivir un tiempo de sistemas de advertencia. Imagínense un tiempo en que puede haber millones de personas viviendo en Florida sin radar, sin sistema de advertencia temprano, sin carros para moverle usted lejos de la costa antes de que llegue el huracán. Imagine cuántas veces más grande habrá sido la pérdida de vida. ¿Es por culpa del radar que llegó el huracán? Absolutamente que no. No estaba advirtiendo a gente y salvando vidas, de hecho. Y Dios tiene tanta gracia para decir a las naciones del mundo, a ellos quienes no habían escuchado de Jesucristo antes, ojo, tengan cuidado, hagan caso. ¿Cómo es la eternidad? ¿Cómo será su eternidad si no conoce usted a Jesucristo? Aquí son las consecuencias del pecado. Y Dios, de hecho, está invitándoles que se acercan para que usted podría encontrar perdón por sus pecados, para que usted podría encontrar paz. Escuchan, hagan caso, para que nosotros podremos ser reconciliados. Dios, de hecho, está tan amable para advertir a ellos quienes no están con Él, para que tengan oportunidad a ser preparativos para cuando llegue el día de la destrucción. Si usted no ha abrazado a Jesucristo como su Salvador, Dios le está dando oportunidad esta mañana, aún ahora mismo, a evitar el día de la destrucción y encontrar paz con Jesucristo. Un grupo que Dios quiere advertir aquí es el incrédulo. Escuchen, oh naciones. Segundo grupo que quiere advertir Dios y está advirtiendo aquí son los creyentes tibios. Él quiere en particular ver nuestra actividad a luchar nuevamente, ser recordados nuevamente de su odio del pecado. Que nosotros somos demasiado tolerantes del pecado que hay en nuestras vidas, que somos demasiado enamorados con los pensamientos de nuestras mentes, los afectos de nuestros corazones, las palabras de nuestras bocas, que Dios de hecho ha dicho, de hecho yo odio estas cosas, que Dios ha declarado guerra sobre esas cosas y usted está haciendo, no, yo quiero tener paz con esas cosas. Y Dios quiere que nosotros, como respuesta a pasajes como Isaías 34, tener una preocupación más grande para nuestra piedad y santidad, alejarnos del pecado y de la maldad, a examinarnos interiormente y decir, aun como cantamos en Salmo 139, examíname, oh Dios, conozca mi corazón, si hay un mal camino en mí y guíame, llévame en el camino eterno. Dios, quiero que me quites de tales pecados, quiero que me limpies de estos amores
inmundos y deseos pecaminosos que tengo yo para amarte más a ti. Dios quiere que sepa usted lo tanto que Él odia el pecado para que usted crezca en su perseguido de la santidad, el creyente tibio. El tercer grupo a quien está hablando Dios en Isaías 34 será un grupo de creyentes ofendidos. En cada generación la iglesia tiene que tratar con francamente partes de que en la vida de cada creyente, en algún punto en el tiempo, usted va a luchar con la doctrina del infierno. Es tan difícil y nosotros necesitamos tener en mente y necesitamos ayudar y amar uno al otro en medio de esa lucha, ¿no? Porque, de hecho, si usted nunca ha luchado con la doctrina del infierno, yo diría a usted que usted no ha pensado, de hecho, en cuanto a qué tan horrible es. Yo tuve un hombre que vino a mí, no un miembro de la congregación en quien era pastor al tiempo, y alguien vino a mí desde la comunidad, un líder en la comunidad cristiana, un hombre que tenía un corazón para evangelizar y era fructífero en su evangelizar y vino a mí y lágrimas y dijo, yo he estado pensando en la doctrina del infierno, no sé qué hacer. La verdad es bíblica, ¿me puedes ayudar? Porque él había leído algunas cosas y ha empezado a responder con los argumentos de cómo nosotros, como algunos grupos niegan la doctrina del infierno y en la muerte del incrédulo solamente se muere, desaparece y no piensa más, y él encontró eso muy atrayente, ¿no? Y francamente, por buena razón, porque es horrible pensar en gente viendo esa parte de la eternidad y podemos ser ofendidos o podemos ser nosotros, como solemos hacer, poner nuestra santidad más alta de Dios, poner nuestra misericordia sobre la de Dios y decir, de hecho, yo soy más bondadoso que lo es Dios. Pero en respuesta a esto, vean que versículo 8, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. En el pleito por la causa de Sión. Es interesante, ¿no?, que sabemos del pasaje muy claramente que Dios hace esto para su gloria, pero también lo está haciendo para el bien de su pueblo, ¿verdad? Es desde su amor y preocupación por usted y que Él sabe que la iglesia está siendo perseguida y sufre, y Él sabe que sobre todo nuestro sufrimiento y aflicción viviendo en un mundo lleno de pecado. Y hermanos y hermanas, para que Dios haga un nuevo tierra y nuevos cielos donde mora la justicia, toda la basura, toda la suciedad, todo el pecado tiene que ser quemado y deshecho. Y de hecho, nosotros debemos dar gracias que Dios nos ama lo suficiente, tiene tanta pasión para la justicia y santidad, que diga, yo voy a limpiar por completo a la creación de todo eso, para que ustedes moren para siempre en la casa del Señor, un lugar no invadido por maleza, no invadido por pecado. El amor de Dios y preocupación de Dios para usted es lo que le lleva a este nivel de acción. Así que si usted es ofendido por esa doctrina o la verdad luchando con eso, usted necesita dejarse un momento pensar en qué tan necesario lo es para su salvación, para que usted reciba vida eterna en justicia. Este nivel de compromiso es requerido
de Dios al grupo de creyentes ofendidos. El cuarto grupo será todos los creyentes, cada creyente. ¿Cómo respondemos al anuncio de Dios de tal día, del día del Señor? Bueno, Dios nos llama a meditar en esto, a ver y escuchar al alcance mundial de su juicio y ira, que nosotros que seríamos un pueblo entregado a la necesidad y la carga de la proclamación mundial del Evangelio. Porque si podemos leer eso y decir, bueno, eso solamente aplica a lugares como los nazis en Alemania, eso solamente aplica a lugares en Irán en que las mujeres son oprimidas y en que los terroristas son animados, o cómo sé que quisiéramos hacer caricaturas de esas situaciones, sería fácil para nosotros decir, bueno, el Evangelio no tiene que salir tanto de la misma forma, de la misma manera. Pero el hecho de que todas las naciones están bajo esta maldición y están enfrentados con ese futuro, la indignación del Señor demanda y requiere que el Evangelio sea proclamado en cada parte del mundo. Pablo tenía esa en mente cuando escribió en Romanos 1, versículo 16 hasta versículo 19, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo que cree, al judío primeramente y también al griego, porque la justicia de Dios se revela en él de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo dice, no tengo vergüenza de irme a ninguna parte del mundo a declarar ese mensaje, porque yo sé donde sé que vaya yo en el mundo, no hay ninguna parte del mundo en que mi mensaje sea problemático para ellos, porque no hay ninguna parte del mundo en que el Evangelio no sea necesario, porque todas las naciones están enfrentadas a la misma dignación. ¿Por qué es necesario este mensaje? Versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, los cuales detienen la verdad con injusticia, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Hermanos y hermanas, porque no hay un grupo pequeño en alguna isla quienes hayan evitado el pecado y hayan evitado la maldición. Así que cada isla importa, cada grupo, cada pueblo, cada lengua importa. Y la realidad es que con todos los creyentes debe ser nuestra carga orar más para los no alcanzados, si sean nuestros propios familiares o nuestra propia colonia o el lado sur de Indianápolis o nuestra propia nación o los continentes y pueblos no alcanzados del mundo, que seamos gente de oración, que seamos gente de prioridad, dando de nuestros recursos tiempo, dinero, para que gente sería alcanzada. Y que también agrade a Dios mientras pensamos en la necesidad, en la demanda de proclamación mundial del Evangelio, que Dios nos llame como una congregación a hacer sacrificios en que enviaremos a algunos de nuestros a predicar el Evangelio en las diferentes partes del mundo. Y en particular ellos de ustedes quienes, digamos, tendrán 10 de 20 años esta mañana. Ustedes necesitan luchar con, me llamaría Dios a predicar este mensaje,
para que las naciones del mundo se despierten, para que escuchen y conozcan del juicio venidero de Dios, pero también que conozcan también de las noticias gloriosas que hay un Salvador, Jesucristo. Es un pasaje pesado seguramente, pero es un pasaje que Dios llama a usted y a mí a despertarnos y escuchar y oír la totalidad y el extenso del juicio que está por venir, la certeza del juicio venidero, y responder como si hubiéramos escuchado la verdad del Señor, que es su día, que Él está trayendo, y que Dios nos dé a nosotros oídos para escuchar, ustedes quienes no hayan creído, a ejercitar fe, y a ellos quienes han crecido, han cansado en hacer bien, han estado complacentes y cómodos con el pecado, que se despierten para nuevamente luchar con odio, hostilidad contra el pecado, con diligencia, y que todos nosotros tengamos una carga pesada, que todos los pueblos hasta el fin del mundo escuchen esas palabras de advertencia, que también escuchan la provisión hecha por salvación en Jesucristo. Amén. Señor, aún mientras oramos, confesamos de que ese es el tipo de pasaje que no es cómodo para nosotros. No quisiéramos pensar en esto, pero somos felices que envíes esas alarmas en medio de nosotros, que tú envíes esta advertencia de huracán a nosotros, para decirlo así, que nos adviertes del día de destrucción que está por venir. Y pedimos, Señor, que nos des oídos para escuchar y corazones para responder con fe y responder apropiadamente a esas palabras que nos has dado a nosotros. Pedimos, oh Señor, que muchos quienes no te conozcan, o aquí o en otras partes, quienes amamos y estamos preocupados por ellos, que escuchen de este día de destrucción, y que podremos encontrar gracia, y perdón y esperanza en Jesucristo. Damos gracias que tú tienes tanta misericordia para pintar ese cuadro por nosotros. También, Señor, pedimos que avances la proclamación de tu palabra a cada rincón del planeta, que gente venga a fe, que tu palabra salga haciendo tus propósitos, y que muchos serían salvados y perdonados. Pedimos todo eso en nombre de Cristo. Amén.